no conformarnos con la superficie, sino estar de alguna manera lo más enfocados en lo que hacemos y buscar no tener las cosas de una manera parcial, sino de una manera total. Hemos estado meditando en eso. Hoy estoy especialmente inquieto por el tema que les quiero invitar para que meditemos. Y yo me atrevería a decir que si tengo su atención, si meditamos realmente en este tema, me atrevería a decir que van a resultar profundamente inquietados. Los va a inquietar mucho lo que vamos a meditar ahora. Y esto es algo que dice la palabra de Dios. No es por lo que yo vaya a decir, no es por secreto que yo les vaya a decir o algo, sino es por la palabra del Señor lo que nos dice esto. Pero frecuentemente a la hora de meditar en esto, vamos encontrando como una especie de descubrimiento, una especie de riqueza, algo que no nos habíamos percatado ahí y nos impacta extraordinariamente. Yo pensaría que algo así podría ocurrir esta noche si meditamos en esto. Le titulo nuestra meditación, La historia que nos decimos. La historia que nos decimos es eso que nosotros creemos que ha sido nuestra vida. ¿Qué es lo que usted relata cuando le preguntan de dónde eres, de dónde vienes, cómo fue tu familia, cómo te desarrollaste, cómo fue tu niñez? ¿Qué historia relata de usted? Y esta historia que nosotros nos relatamos, en algunos, es una historia muy complicada, muy difícil. Popularmente le llamamos la leyenda negra. Cuando alguien dice, fui muy pobre, fui muy enfermo, fui maltratado, he sufrido mucho, ha sido terrible lo que me ha pasado, entonces hay una leyenda negra y conforme nos la vamos relatando, adivinen qué pasa. Realmente así vivimos, porque lo estamos diciendo. Esta es la historia que nos decimos. Y resulta que esta historia que nos decimos es tan poderosa, es tan fuerte, que puede paralizarnos, que puede enfermarnos, que puede afectarnos o puede ser todo lo contrario. Esa es la parte interesante. Y fíjense que dos personas por ahí muy cercanas a mí han estado viviendo acontecimientos como si fuera reescribir nuestra historia. Y entonces esto es lo que quiero invitarles a meditar cuando decimos la historia que nos decimos. ¿Cuál es lo que nos estamos narrando? ¿Cuál es esta narrativa? Déjenme platicarles una anécdota que leí por ahí y que ilustra muy bien esto. Dicen por ahí que un grupo de personas viajaban en el medio de transporte, era un viaje más o menos largo, y en la noche una persona escucha una voz muy lastimera que dice, ¿qué sed tengo? Se me seca la garganta, mi lengua se pega al paladar, me duelen los huesos, es una sed terrible. Así quedito lo va diciendo, pero luego va elevando la voz. Total que un buen rato se va quejando esta persona y pues alguien por ahí de una manera muy caritativa, ¿verdad? Consigue una botella con agua y se le hace llegar. Y esta persona toma agua y aparentemente reina el silencio y al rato vuelve a escucharse la voz entre sollozos. ¿Qué sed tenía? ¿Cómo se me pegaba la lengua al paladar? ¿Cómo me dolían los huesos? Era terrible, me sentía muy mal. Qué chistoso, ¿no? ¿No les hace recordarse de algo? ¿Cómo vamos repitiéndonos esa historia? ¿Cuál es la historia que usted se dice? Y le llamo la atención sobre esto porque así como chistes más, chistes menos, nos podemos reír, nos podemos divertir, pero creo que si hay algo que no es divertido, es la historia que nos decimos. Porque estas palabras tienen un poder mucho más fuerte del que nos podemos imaginar. La referencia bíblica que voy a tomar para invitarles a meditar en esto es una referencia que ya hemos meditado en ella. Ya hemos visto otros aspectos de este relato, pero quiero poner énfasis en esta historia que nos decimos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 25 al 29 nos dicen: pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense, porque decía. ¿A quién le decía? Podríamos nosotros leer, porque se decía. O sea, a ella misma. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es decir, esta es una historia que leemos tan rápidamente que se nos figura que ocurre en 10 segundos o en un minuto cuando mucho. Pero se decía. ¿Cuál es la historia que ella se repetía? Era una mujer, si ustedes se fijaron en el antecedente de los primeros versos, que había sufrido 12 años. Ahora, cuando nosotros leemos esto, no podemos menos que comparar una cantidad de relatos nuestros. ¿Cuántos de nosotros, queriendo alcanzar una meta o un objetivo, lo iniciamos y porque no tuvimos éxito la primera, paramos? Y ahí nos detenemos. Y luego, esa experiencia, ese intento que se convierte en un intento fallido, pasa a engrosar la narrativa de esta leyenda negra. No, es que yo lo intenté una vez. Y ya, hasta ahí llegamos. No, pero es que ya lo comprobé, no puedo, no entiendo, no aprendo, no me gusta, no soy así. Y sigue la leyenda negra. ¿Por qué? Porque lo intentamos. 12 años esta mujer había sufrido. ¿Cuántas veces había intentado ahora esto, ahora aquello, ahora esta persona, ahora esta otra? Una vez tras vez. Pero si algo podemos captar de esto, es que no era una persona que se conformaba con hacer las cosas de primera intención o la primera vez, sino que, como estuvimos meditando las veces anteriores, iba hasta el fondo. Supo de Jesús. Y adivinen qué hizo. Otra vez, ahí va a buscar. ¿Por qué? Porque era una persona que no se conformaba con, así es la vida. Venimos a este valle de lágrimas a sufrir. ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Confórmate. Así eres tú. Y es que hay una especie de programa mental. Ya el doctor Griego, para quienes hayan venido a los retiros se acordarán, nos ha explicado hasta la saciedad de esto. Hay una especie de programa mental que se instala muy temprano en nuestra vida. Los primeros años de nuestra vida. Casi en cuanto tenemos uso de razón. De ahí, y aquí lo digo un poco entre paréntesis, de ahí ese poder que los padres tenemos de marcar en este programa a nuestros hijos frases, declaraciones, que a lo mejor nosotros las decimos de buena fe, a lo mejor las decimos de buena intención, pero que desafortunadamente marcan de una manera profunda. Eres un tonto o una tonta, nunca haces nada bien. ¿Cuándo no? Había de salir con lo mismo. Y pareciera ser que gradualmente estamos machacando y machacando y machacando, así como una especie de sello que ponemos ahí y lo volvemos a poner. Pues adivinen qué va a pasar cuando somos adultos, ¿verdad? Es difícil poder escapar a todo esto. Por eso, meditar en el poder que tienen estas declaraciones es tan importante. Porque si nosotros seguimos aumentando o desarrollando esa leyenda negra, vamos a entrar en más detalles. Lo curioso es que si estos mismos acontecimientos los viéramos desde otra perspectiva, no sonarían tan complicados, no sonarían tan difíciles. Frecuentemente ustedes platican una experiencia muy complicada, muy difícil a alguien, y esa persona se puede quedar así como pensando, ¿y por qué fue tan complicado? ¿Por qué fue tan difícil? Pero como nosotros dijimos que fue feo, que fue doloroso, que fue terrible, entonces lo es. Cuando nosotros decimos que es, realmente lo es. ¿Sí me explico? Si a ustedes les preguntan, ¿cómo estás?
y ustedes dicen, muy bien, independientemente de cómo estén en la realidad, se empieza a estar bien. ¿Por qué? Porque nosotros así lo percibimos. Esa es una de las cosas más interesantes que se están descubriendo últimamente. Las cosas no tienen un significado dado ya de por sí, sino que con mucho nosotros le damos ese significado. ¿Cuántas veces la gente no ve tan graciosos o tan agraciados a nuestros hijos, pero cómo los vemos nosotros? No puedo decir a nuestros nietos porque no tengo, pero sí puedo hablar de mis hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué son así? Porque nosotros los vemos así y así los tratamos y ese valor les damos. Es decir, nuestra realidad se acomoda a ese significado que estamos dando. Y ojalá todo fuera como esas percepciones tan superficiales como estoy hablando. No, pero estamos hablando de algo un poquito más fuerte, un poquito más importante. ¿Será que nuestras palabras no solamente se traten de significados, de apreciaciones, de la impresión que nos dan las cosas? ¿Será que nuestras palabras puedan producir una realidad en nosotros? Bueno, este es el punto. ¿Hasta qué nivel o hasta qué grado será que nosotros estamos como estamos porque decimos que estamos así? Porque así lo relatamos, porque así lo percibimos, y esto que percibimos lo convertimos en una realidad. Para bien o para mal. Pero cuando nosotros descubrimos esto, entonces pareciera ser que se pone en nuestra mano una posibilidad. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Nada le aseguraba que las cosas iban a ser así. No podía ella estar perfectamente convencida 100% de que si ella hacía como pensaba, iba a producir el resultado que hubiera querido. Nadie se lo podía asegurar. Pero ella oyó hablar de Jesús y fíjense, vino. Es decir, actuó, reaccionó positivamente ante esto. Viene detrás de la multitud. Aquí hay una cantidad de detalles que podríamos comentar, pero que no es ahorita el tema. ¿Cómo fue que vino? ¿Qué pasó que hizo? ¿El manto de Jesús? ¿Cómo era el manto? Bueno, todos esos detalles. Lo que me interesa es lo que pasa con ella. Lo que me interesa es lo que ocurre en su mente y en su corazón. Porque llega, toca su manto, porque se decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Como si ella hubiera cambiado esa programación mental y en vez de decir, tú eres una mujer inmunda porque tienes una hemorragia, y las mujeres inmundas en ese tiempo no tenían derecho ni de salir de su casa, ni de tocar a ningún varón ni a ninguna persona. En vez de hacer caso a toda esa programación negativa, las mujeres no importan, las mujeres son para quedarse en su casa, tú no tienes por qué salir. En vez de hacer caso a toda esa programación de ese tiempo, ella se decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Como si ella misma se motivara, como si ella misma se empujara. Y entonces, al empujarse ella misma, no solamente se va animando, sino pareciera ser, y permítanme aquí, este es un agregado que yo le pongo, pareciera ser como si todo en su cuerpo ella empezara a prepararlo. A ver, voy a ir, voy a extender mi mano, voy a tocar mi manto, y todos mis vasos sanguíneos, todo mi sistema circulatorio se va a acomodar a esto que estoy diciendo y a esto que estoy declarando, y va a ocurrir. Y claro, diciéndolo de esta manera y meditándolo así, suena atrevido, suena, a más de una persona le puede sonar fantasioso, pero fíjense que no es usual que nosotros nos preparemos, que nosotros nos programemos, que nosotros acomodemos nuestra mente y nuestro corazón para un acontecimiento. Pareciera ser más bien que somos tan frágiles que ya en el intento, ya encaminados, si alguien nos dice: no, hombre, ¿qué vas a hacer para allá? De veras, ¿verdad? Y retrocedemos.
¿No les ha pasado? Hay tantas voces que influyen en nosotros. Hay tantas personas, a veces con buena intención, nos dicen cada cosa extraña. Tú así eres, no vas a cambiar, hombre. Ya estás muy viejo, ya estás muy vieja. No vas a aprender nuevas cosas. Y bueno, más frases que hay por ahí, más floridas y más ilustrativas a todo esto, ¿verdad? Y eso nos convence de no intentar. Pero hay algo un poco más complicado en esto. Y parte de esa programación mental en nosotros tiene que ver con nuestro valor como personas. Y esto me llama extraordinariamente la atención de este relato. Algunas veces me molesta la aplicación tan mágica que hacemos de la Biblia, y me parece que eso merece una meditación más responsable, más profunda, más madura. ¿Qué pasa con esta mujer cuando se dice esto? Cuando va totalmente en contra de la programación mental que le habían inculcado. Pero detrás de eso, les decía, hay otro dato que para mí es un dato realmente extraordinario y que hace la diferencia. ¿Por qué esta mujer se atrevió? De nuevo, permítanme decirles lo que yo leo aquí en esta historia y lo que yo observo en esto. Detrás de casi todas las cosas que nosotros hacemos para nosotros mismos, hay una especie de contenido que nosotros le llamamos mérito o merecimiento. ¿Qué quiero decir? Que la mayor parte de nosotros vivimos una vida de acuerdo a lo que nos dijeron que merecemos. Podemos tener más capacidad, podemos tener más recursos, podemos tener más entendimiento, podemos tener más habilidades, pero si vamos más arriba de lo que nos dijeron que merecemos, se nos hace demasiado y dices, yo no merezco tanto, eso es demasiado para mí. No, así está bien. Y le rebajamos el nivel. Al revés, si nos enseñaron a vivir a cierto nivel, pero por alguna razón no lo hemos logrado, no nos sentimos bien y decimos, a ver, por favor, yo merezco un poco más que eso, ¿no? Si alguien no nos da la atención que creemos que merecemos, si alguien no nos ofrece lo que nosotros, la atención que merecemos por la que estamos pagando, entonces nos molestamos y decimos, a ver, por favor, no es para tanto, ¿verdad? Entonces hay un cierto nivel. Y esta mujer, con toda esta programación que tenía, pareciera ser que aquí la frase o la lección era, yo no merezco esta hemorragia, yo no merezco esta condición de vida, yo no merezco estar sometida, estar arrinconada, yo no merezco estar separada de los que amo, no merezco eso. Y entonces por eso se decía a ella misma, si tocare tan solamente su manto seré sana. Como si ella dijera, yo merezco sanar, yo merezco recuperarme, no soy cualquier persona. Y no estoy hablando de egocentrismo, no estoy hablando de egoísmo, no estoy hablando de ese estar centrado en ella misma para hacer las cosas. Estoy hablando de su autoconcepto, de lo que pensaba de ella misma, que al final de cuentas es lo que está en juego. En nuestra historia y en nuestro relato, en esa historia que nos decimos. Cuando usted se platica su historia a usted mismo y recuerda su niñez, y recuerda a su familia, y recuerda su origen, y recuerda sus primeras experiencias, pareciera ser que está reafirmando lo que usted merece. Pero si usted se atreve a modificar esa historia, si usted se atreve a decir, a ver, yo creo que merezco un poco más, no me voy a conformar con esto. Probablemente mis padres nunca me elogiaron, probablemente nunca me dijeron qué tan importante era, probablemente no me dieron el afecto que yo esperaría, pero no me voy a quedar aquí. Y ustedes saben, resultado de esa programación, resultado de esa influencia, vienen muchas actitudes, vienen muchas maneras de comportamiento negativas, terribles, complicadas. Desde la inseguridad, desde los celos, desde los sufrimientos, que luego estos se van manifestando en síntomas, en enfermedades que nos atrapan. Y como dice alguien por ahí,
La enfermedad no es tu enemiga. La enfermedad es el aviso de que algo estás haciendo mal, de que no estás viviendo completamente como tú mereces. Y entonces tu cuerpo te está diciendo, oye, reacciona. Solo que, de acuerdo a esa programación mental, frecuentemente por lealtad a las personas que nos inculcaron esto, nos conformamos y esa narrativa, esa leyenda negra, la convertimos en realidad como una manera de decir, a mí así me enseñaron a vivir. De ahí viene la victimización, sentirnos víctimas, sentirnos subvalorados. De ahí vienen una cantidad de actitudes. ¿Por qué? Porque nos seguimos repitiendo nuestras derrotas, nuestros dolores, nuestras complicaciones, nuestra miseria y todo lo demás. Pero esta mujer decía, si hiciera esto, es posible cambiar esto, es posible transformarlo, ir en otra dirección. Y miren, todo esto, cuando yo les invito a que lo mediten, me encantaría que ustedes pudieran repasar los acontecimientos de su vida. ¿Será que si alguien está en un momento difícil, será que está en ese momento porque no ha abierto sus ojos suficientemente para visualizar todo lo bueno que tiene, todas las ventajas que tiene, todas las bendiciones del Señor de las que está disfrutando, pero que no las puede ver por esa leyenda negra? Algo así como si yo le preguntara esta noche, así, a todos ustedes, y ustedes pudieran responder, a ver, ¿quién no ha recibido bendición alguna de parte del Señor? Ninguna. ¿Quién no la ha recibido? Y por la ausencia de manos levantadas, yo pensaría, bueno, pues todos han recibido mínimo alguna bendición. Sí, pero ¿qué hacemos con esa? ¿Realmente la convertimos en algo brillante? ¿O seguimos dándole vuelta a la leyenda negra como esta persona que decía, qué terrible era, cómo se pegaba mi lengua al paladar, y seguía atorada en las angustias vividas? Ya no estaba así, ya había tomado agua. ¿Por qué no puedo decir, qué deliciosa está esta agua, hombre, me vino pero apenas? Qué rico es disfrutarla cuando uno tiene sed. ¿Por qué no pudo decir esto? ¿Y por qué seguía atorada en las angustias y complicaciones del pasado? No levanten la mano, pero ¿no será ya hora de cambiar nuestra historia? ¿No será tiempo de cambiar nuestra leyenda negra? ¿No será tiempo de enfocarnos y poner atención en las cosas brillantes, importantes, impactantes que están ocurriendo a nuestro alrededor o cercano a nosotros? ¿No será que aún esa enfermedad o ese malestar es una manera como el Señor nos está diciendo, es tiempo de que te vuelvas en otra dirección? Es tiempo de que pongas tus ojos más allá. Y claro, yo corro el riesgo de que alguien que esté pasando por una crisis de salud muy grave me diga, sí, como usted no está enfermo, se le hace muy fácil decir esto, ¿no? Y bueno, yo aceptaría eso, ciertamente, sí. Sin embargo, creo que eso no le quita mérito a lo que estamos diciendo. No le quita importancia a nuestra meditación hoy. Pero ¿saben qué es lo más interesante de eso? Yo estoy seguro que todo esto es muy interesante, es muy impactante y todo eso, pero ¿saben qué es todavía más asombroso que eso? ¿Cuál es el dictamen del Señor a lo que esta mujer hace, a ese atrevimiento? Enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió en el cuerpo que ya estaba sana. Correcto, perfecto. Pero ocurre ese incidente porque el Señor ve interrumpido su paso, algo había ocurrido, había sido una especie de obstáculo en su caminar, y es algo así como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esta mujer, avergonzada, viene delante de él, le confiesa todo lo que ocurrió y miren la respuesta del Señor. Si tenemos la siguiente referencia, el versículo 34, bueno, se los leo. El versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué cosa la sanó? La fe. ¿Cómo escuchan ustedes esto? El Señor no dice, yo te salvo, yo hago esto. O el Señor ordena que las cosas se hagan.
reconoce ese impulso de ella, reconoce esta acción meritoria, reconoce este coraje, este valor de ella, y entonces le devuelve el mérito que tiene. Tu fe te ha hecho santo. Es decir, te has atrevido, pues lo has logrado. ¿Por qué? Porque te atreviste. Decidiste que las cosas no iban a ser de esa manera. Decidiste que tu historia no iba a continuar siendo una leyenda negra, que ya era hora de que cambiara. Y entonces de aquí en adelante te enfrentas a un horizonte totalmente distinto al que habías pensado. Gloria a Dios. Desafortunadamente, para nosotros, este es una especie de acto mágico, este es una especie de acto que muchas veces nosotros, en ese concepto de fe muy inmaduro, muy infantil, quisiéramos que fuera el aceite el que tuviera la virtud, que fuera la mano que nos toca la que tiene esto, que fuera la palabra que alguien nos dijo, con todo respeto para los profetas y con todo respeto para quienes nos dicen palabra, que por supuesto que tienen importancia. La palabra más importante está en la Biblia. Amén. Y no es más que leerla y escudriñarla para darnos cuenta de las Gloria a Dios. cosas. Ciertamente el Señor utiliza instrumentos. Ciertamente el Señor habla a nuestra vida. Por supuesto que sí. Pero lo único que hacen es ratificar lo que está en su palabra. Amén. Porque si alguien dice algo diferente, pues entonces no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta mujer viene a este lugar, hace las cosas de esa manera, y pareciera ser que el Señor se sorprende. ¿Cómo han tenido esa capacidad? O si ustedes me permiten la expresión muy mexicana, ¿cómo han tenido los pantalones de decir voy a hacer esto y va a ocurrir? Ese apoderarnos de nuestra historia, ese decir ya se va a acabar esta leyenda negra y voy a empezar un nuevo capítulo en mi historia, esa es una facultad que nosotros tenemos. Amén. Y que el Señor puede reconocer en nosotros, y que una vez que nosotros lo ponemos en práctica, pareciera ser que recibimos el espaldarazo del Señor, así la palmada, y nos dice, tu fe lo ha hecho posible. Amén. Porque al final de cuentas, si no tomamos la decisión, ¿de qué sirve el anuncio? ¿De qué sirve la meditación? ¿De qué sirve la palabra? Si no lo convertimos en una realidad por esa decisión de nosotros. Así que, ¿cómo está su leyenda negra? ¿Qué es lo que usted se relata de su vida? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Qué tipo de persona es usted? Hay muchas más historias como estas en la Biblia. Y esa es una de las cosas que a mí me encantan, ¿no? Cómo nos está relatando vez tras vez la historia de personas, de un pueblo, de tribus, todo esto de alguien que dijo, no me voy a quedar aquí. Las cosas van a ser diferentes. Y vamos a ir más allá. Y vamos a ver el propósito del Señor. Cuando les digo todo esto, entonces mi propósito es meditar hasta qué punto nos hemos ido acomodando a esa programación negativa y ha sido tan usual para nosotros que ya ni siquiera lo vemos. Que a lo mejor alguien que nos conoce nos puede decir, oye, pero tú puedes hacer mejor las cosas, ¿no? Pero nosotros no escuchamos eso. Simplemente decimos, pues así ha sido siempre, así he sido. Así soy, así ha sido mi vida, como si no tuviéramos el menor interés de que las cosas fueran diferentes. ¿No será tiempo de apoderarnos de nuestra historia? ¿No será tiempo de terminar la leyenda negra? Y yo le sugiero que cuando recuerde su leyenda negra, dentro de eso negro, saque los puntos brillantes. Ciertamente a lo mejor había mucha pobreza, mucha miseria, no lo sé. Pero ¿qué había de bonito? ¿Por qué no rescata eso bonito? ¿Qué había de agradable? ¿Por qué no rescata eso agradable? Porque, miren, no tengo demasiado tiempo, pero me puedo atrever a decirles lo siguiente. Cuando nosotros rescatamos estas partes brillantes de nuestra historia, nuestro pasado cambia. Esto es una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede cambiar el pasado si ya pasó? Lo que pasa es que la historia no es lo que pasó.
La historia es lo que nosotros decimos que pasó. ¿Sí me explico? No es lo que pasó en la realidad. Es lo que a nosotros nos pareció que ocurrió. Porque si ustedes platican con alguien de su edad y con alguien que fue testigo de su niñez y le dice, ¿te acuerdas de tal y de tal cosa? Esa persona va a decir, no era así, no era tan feo, no era tan bonito, no era tan agradable, no era tan desagradable. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos, eso es lo que está ocurriendo. No lo que pasó, sino lo que nosotros decimos. Espero estarme explicando. Ese es el poder que tiene nuestra palabra. Y entonces cuando esta mujer se decía a sí misma, si hago esto, es como si dijera, si hago esto mi historia va a cambiar. Voy a cambiar la dirección completamente del derrotero de mi vida. Y se atrevió a hacerlo. No un hombre joven, inteligente, brillante, no, una mujer enferma, inmunda. Ella es la que se atrevió. Y la que llamó la atención de tal manera que el Señor reconoció el mérito de este valor de querer cambiar las cosas. Quiere decir entonces, si hay alguien aquí que está agobiado por su historia y esa leyenda negra todavía le duele, todavía hay pasajes que le erizan la piel, enojos que ha estado guardando ahí cuidadosamente, resentimientos, rechazos, o simplemente las tragedias que cada vez que las recordamos, las revivimos, ¿no será tiempo de cambiar la historia? ¿No será tiempo de decir, si invoco al Señor y le digo que ya es hora de que sane mi mente y mi corazón, lo voy a recordar de otra manera? Y voy a decir, tal vez mis padres no me trataron como yo hubiera querido, pero bueno, ellos no entendieron quién era yo, pero yo sí lo entiendo. Y les doy gracias por todo lo que hicieron por mí. Y si es necesario, perdono lo que no ocurrió como yo hubiera querido. Y de seguro, su historia se empieza a transformar. Su leyenda negra empieza a cambiar de color. ¿Será posible que pudiéramos tener esa capacidad de decisión? ¿Será posible que nos atreviéramos como esta mujer? ¿Qué distancia tuvo que recorrer? ¿Cómo tuvo que hacerle? ¿Cuánto trabajo le costó? Y ella en su mente, si tan solo tocara el borde de su mano. Y ella se repetía, voy a hacer esto. ¿Será que podamos tener tanta fe de sanar del pronóstico más oscuro? ¿Será que tengamos la fe casi de ordenar a nuestro cuerpo, ya para? ¿Será que tengamos la fe de decir, ya estoy harto de este dolor, de este padecimiento, de esta enfermedad, en este momento ordeno que desaparezca? ¿Será posible? Yo creo que eso está en su mano. Ese de pie, por favor. Y si cree que es posible, y si cree que es tiempo, permítame invitarlo. No me lo tiene que demostrar a mí, ni se lo tiene que demostrar a nadie. Este es un asunto suyo.